Perseguir sin sentir, perseguir sin ser, es lo que efectivamente te hace que no tengas resultados. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar del ser, cómo efectivamente podemos ser esa persona y no perseguir lo que la sociedad nos incita a hacer efectivamente. Porque en la sociedad nos muestran métodos, nos muestran tipos de negocio, nos muestran miles de formas, maneras, el cómo poder lograr eso. Y siempre en tu mente está metido de cómo es, qué modelo de negocio es el que me va a llevar o cuál es el mejor modelo de negocio que voy a tener que hacer para poder generar esta cantidad. Y eso es efectivamente una trampa, porque no se trata de la persona, no se trata del negocio, se trata de la persona que opera el negocio. Es como, por ejemplo, una empresa que opera millones de dólares, ¿no? Si tú sacas a la persona encargada y pones a una persona como, por ejemplo, a ti, ¿qué pasaría? Pues esa empresa se iría de cara. O muchas veces, no sé si habrán visto, tal vez por su calle, tal vez por sus casas, que una determinada empresa que era dirigida por un padre, por una persona, me refiero a un padre de familia, que fallece y al final sus hijos no pueden mantener la empresa y la empresa termina desapareciendo. Porque efectivamente no se trata de lo que hagas, se trata de la persona, se trata de la persona que opera ese negocio, se trata de ser esa persona. Entonces, tienes que entender que por más que tú escojas 1000 modelos de negocios, el mejor modelo de negocio, el mejor método, nada te va a funcionar si tú no eres esa persona. Porque tú tienes que sentirte esa persona. Porque Jesús cuando resucitó, va a ver, ¿no?, a sus discípulos y estaban todos menos uno, no recuerdo quién era. Y bueno, lo que hace es enseñarle la mano, ¿no?, a todos. Y luego él se va y llega el que no estaba, el discípulo que no estaba. No les había enseñado la mano, a él es al que le enseña la mano y le dice: Jesús, ¿eres tú? Los discípulos le dicen: ¿dónde has estado? Jesús ha resucitado. Y él no cree, no, es imposible, ¿no? Tengo que verlo, dice. Y justamente Jesús vuelve y lo ve y se encuentra y le dice: tú eres Jesús. Y le enseña su mano, ¿no?, y toca su herida. Y Jesús dice: bienaventurados los que creen sin ver. Y es efectivamente eso lo que nosotros tenemos que llegar a lograr en nuestra vida. Sentirlo antes de tenerlo. Sentirlo tanto en el pensamiento y en el corazón, más que cuando ya lo tengas. Cuando tú trates de poder hacer eso, pues efectivamente lo vas a lograr. ¿Y qué es sentirse? ¿Qué es sentir? ¿Qué es cambiar el ser? En primer lugar, sentir es como si tú ya tuvieras un ejemplo, ¿no? Vamos a ir de ejemplo en ejemplo. Primero, imagínate que en este momento tú tendrías todo el dinero para pagar el mes completo en tu bolsillo. Pues, ¿cómo te sentirías? Te sentirías tranquilo, te sentirías en paz y hasta tienes un poco más para que te sobre. Estarías planeando qué hacer con ese dinero, pero estarías en paz. Entonces, tú tienes que sentirte como esa persona que ya tuviera eso. Tienes que accionar como esa persona que ya tiene eso. Entonces, lógicamente, si tu enfoque está en lo que no tienes, si tu enfoque está en el resultado, pues eso es exceso de importancia. ¿Y qué pasa cuando tú das mucha importancia? ¿Qué genera el exceso de importancia? El exceso de importancia es sinónimo de no tenerlo. Porque si yo no le diera mucha importancia, porque si yo no generaría necesidad, porque el exceso de importancia es entender de que no lo tienes, porque el exceso de importancia es necesidad. Tú le das exceso de importancia a lo que no tienes. Por ende, la necesidad en vibración es no tengo. Y en vibración, pues terminarás atrayendo pues esa misma vibración a tu vida. O explicado de otra manera, tu enfoque crea y tu enfoque está en lo que no tienes, no en lo que quieres ver, sino en lo que no tienes. Estás viendo lo que no quieres ver. ¿Qué cosa? El cómo. Te estás viendo a ti buscando un cómo, o sea, estás creando más de esa realidad. Es como cuando yo trato de curarme de una enfermedad. Mi enfoque al tratar de curarme está en la enfermedad. Es lo mismo al buscar el cómo.
Tú tratas de solucionar tu problema económico. Entonces tu enfoque está en el problema, en que no tienes eso que tanto quieres. Entonces el exceso de importancia va a generar necesidad y eso hace que te aleje, porque la necesidad en vibración es no tengo. Entonces cuando tú comprendas que efectivamente tienes que cambiar tu vibración, tienes que cambiar tu sentir, tienes que ser antes de hacer, porque de nada sirve que tú no sientas que lo tienes y acciones para tenerlo. Porque la acción complementa esa percepción que tú tienes. Porque la acción complementa eso que tú ya sientes. La acción no se utiliza para sentir. La acción es una consecuencia de lo que tú estás sintiendo. De igual manera las palabras. Es por eso que las personas decretan cosas que ni siquiera sienten y por eso simplemente atraen todo lo contrario. Porque si tú decretas algo que ya sabes que eres, utilizas la palabra como confirmación, como un método de confirmación y no como un método de querer cambiar algo con la palabra, de querer cambiar tu vibración, de querer cambiar tu sentir con la palabra o querer cambiar tu sentir con la acción. La acción es una confirmación de quién eres, que confirma y te hace sentir verdaderamente que eres esa persona. Porque tú utilizas la acción para validarte con tus actos, no por el resultado. Y es ahí cuando tú tienes que enfocarte netamente en ser. ¿A qué me refiero? En ser en tus acciones. Validarte con lo que eres para tú poder sentirte. Pero si no tienes la mentalidad correcta, pues al final no lograrás crearlo en tu vida. Entonces, este ser o estas acciones te van a llevar a que tú confirmes, a que tú reafirmes eso que tanto mencionas ser. Eso que tú supuestamente ya debes estar sintiendo y la acción y la palabra debe ser una confirmación. Pero ¿cómo puedo sentir? Para poder sentir primero tú tienes que tener un lugar hacia donde ir, un objetivo. Y siempre menciono esto de que el objetivo efectivamente tiene que ser creíble para tu forma de pensar actual. ¿Por qué? Porque yo tengo un deseo que es creíble para mí. Yo al pensar en ese deseo, creo que lo puedo lograr. Tal vez porque tengo un compañero que se salió del trabajo y emprendió su negocio. Entonces yo quiero emprender mi negocio y creo que para mí es posible porque mi compañero lo ha hecho. Creo que yo soy capaz de alcanzarlo. Mientras que si tú escoges otro deseo que te haga sentir mal, que esté fuera de tu forma de pensar actual, como por ejemplo, siendo empleado, empezar a facturar tal vez $10,000, está bien, pero debes de desglosar eso en pasos y tu siguiente paso debe ser creíble de alcanzar. Porque imagínate, tú tienes un deseo muy grande. El simple hecho de pensar en ese deseo te va a hacer sentir mal porque vas a pensar en la ausencia de este deseo. No vas a pensar en lo que verdaderamente es creíble para ti y te va a hacer sentir mal. Al contrario de relacionarlo a la creencia, a la fe, te va a hacer sentir mal. Tienes que relacionarlo a una emoción positiva siempre, no a una emoción negativa. Entonces, empieza a ponerte metas alcanzables, metas que para tu forma de pensar actual sean creíbles de poder lograr. Porque si tú, te vuelvo a repetir, te pones una meta muy grande, el simple hecho de pensar en esta meta te hará sentir ausencia, te hará sentir mal. Entonces tienes que empezar a relacionarlo a una emoción positiva. Y para relacionar a una emoción positiva, tienes que alcanzar un deseo que sea creíble para tu forma de pensar actual. Escoger un deseo que sea creíble de alcanzar para tu forma de pensar actual. Entonces, me refiero que efectivamente tú tienes que relacionar un pensamiento a una emoción positiva. Y esto funciona así, que el sentimiento, el sentir, es la suma del pensamiento más una emoción, que también lo llaman vibración.
Entonces, si tú estás sumando un pensamiento más una emoción, un pensamiento negativo que tú no crees poder alcanzar, pues lo vas a relacionar a una emoción negativa automáticamente. Si hablas de un pensamiento positivo, si piensas en un pensamiento positivo, lo relacionarás automáticamente a una emoción positiva. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es escoger ese deseo creíble para tu forma de pensar actual. Porque de esa manera creas tu sentimiento. O sea, lo que tú crees posible, lo sientes. Lo que tú crees posible, lo puedes sentir, lo puedes creer que ya está en posesión tuya. Lo que tú crees posible de alcanzar, lo haces tuyo. Y la adversidad y el resultado no te importa. Porque ya eres eso y puedes actuar en base a eso. Puedes ser, porque es creíble para ti. Y pues acá viene un punto muy importante, el cual es, eso es ser, ¿ya? Eso es ser, efectivamente eso es ser. Ese pensamiento del cual hablamos tiene que ser tu percepción, tiene que ser como tú te percibes a ti mismo. Y para que tú te percibas a ti mismo, pues tienes que ser un deseo alcanzable, para que te sientas esa persona. Esa nueva percepción tiene nuevos pensamientos, tiene nueva visión. Por eso esa visión es ver con los ojos de la mente. Esos pensamientos los tienes que adoptar, los tienes que investigar, tienes que saber cómo piensa esa persona. Pues si tiene mucho dinero o si tiene una cierta cantidad de dinero, cuando va a pagar, pues cómo piensa. ¿Está gastando o está invirtiendo? ¿Todo lo que hace es un gasto o todo lo que hace es una inversión? Es la perspectiva con la que va a ver la vida. Esta persona tiene una perspectiva, esta persona tiene una manera de poder observar la vida. Y mucho más que eso, tiene un accionar. Entonces, cuando tú tengas esta percepción, es llamado el pensamiento, más esa emoción, llamémoslo la fe, sumados, crea ese sentimiento de ser eso, de tener eso. Ese sentimiento lo que va a hacer que es ya ser tú antes de tener. Y entonces empiezas a alinear tus acciones como confirmación de que eres eso a ese nuevo sentimiento. Tienes que buscar sentirte eso. Y entonces tú comprendes que al final es abstracto la abundancia. La abundancia es distinta para cada uno de nosotros. Lo que es abundancia para una persona pobre no es abundancia para una persona que tiene un poco más de dinero. Y lo que es abundancia para una persona socioeconómica media no es lo mismo que para una persona que tiene 1.000.000 o el que gana 1.000.000. No es lo mismo abundancia para él que para la persona que gana 10 millones. O sea, la abundancia simplemente es sentir que tienes más que suficiente. Entonces, cuando tú acciones de esta manera, antes de accionar, tú tienes que sentirte eso. Tienes que sentirte en paz, por eso tienes que preguntarte, ¿cómo se sentiría si yo tuviera todo el dinero del mundo en mi bolsillo? O simplemente para que tu mente lo pueda creer, ¿cómo se sentiría, como lo decía, que yo tenga el dinero suficiente para poder cubrir los gastos mensuales y un poco más? ¿Cómo me sentiría yo? Entonces, tú vas a empezar ¿a qué? A creerte que ya eres eso. Por más que no tengas nada en el bolsillo, tienes que sentirlo, porque esa es la condición del Padre. Tienes que ser, tienes que creer. Muchos de nosotros queremos utilizar el método y que el método nos convierta en esa persona, pero no funciona así. Es por eso que el método nunca va a funcionar. Y cuando tú persigas el cómo, pues estás persiguiendo un método sin cambiar tu ser, sin cambiar la persona. Es ilógico. Es como que yo te pongo a operar una empresa de $1.000.000 siendo la misma persona. Tú lo mandas a la quiebra, lo mandas a la mierda. ¿Por qué? Porque no eres la persona. Tú necesitas ser, y para ser necesitas tener las experiencias. Es por eso que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan es, pues, entender
que tú tienes un proceso. Y si algo no va, pues cámbialo. Si no tienes resultados, cámbialo. Porque al final, ese cambio de, por decirlo, de negocios, en algún momento vas a tener la creencia verdaderamente de que es tuyo, de que es alcanzable. Lo vas a sentir, lo vas a relacionar a la fe o cualquier emoción positiva, lo vas a sentir y al final vas a ser esa persona. Y te vas a sentir como esa persona. Porque de esa manera nosotros discernimos qué está listo para nosotros y qué no. Porque nosotros perseguimos un método, perseguimos un resultado. No perseguimos ser la persona. Es por eso que tú, al identificar qué está para ti y qué no, es tu sentir. Es cómo te haces sentir. Porque si tú, el simple hecho de pensar en ese deseo te hace sentir mal, pues ese deseo no está listo para ti. Escoge un deseo que al pensarlo, que al accionarlo te haga sentir bien, que al accionarlo te haga sentir gozo, que al accionarlo te haga sentir que verdaderamente eres esa persona. Tú tienes que alinear tus acciones y tus palabras como método de confirmación hacia tu percepción, hacia tu nuevo sentimiento, hacia tu sentir. Porque el sentimiento es lo que crea, lo que da vida, lo que da forma. Porque no puedes accionar sin sentir. Pues accionas en vano porque es algo que está fuera de lógica. Estás tratando de hacer para hacer. No estás siendo para hacer. Y para hacer tienes que sentir. Para sentir tienes que escoger algo alcanzable para que lo creas. Y cuando lo crees, lo relacionas a una emoción positiva. Y estos dos sumados generan el sentimiento. Y cuando lo crees, lo sientes. Y cuando lo sientes, accionas como consecuencia. Hablas como consecuencia. Y atraes como consecuencia. Porque la vibración en ley de atracción nos menciona que atrae las mismas frecuencias que nosotros emitimos. Si tú emites una frecuencia, pues atraerás más de esa frecuencia. Tú siempre vas a ser tentado a reaccionar como la otra persona, a pensar como la otra persona. Vuelve a ese estado de sentirte que tienes el millón en tu bolsillo o simplemente el dinero alcanzable para el mes. Vuelve a eso y vuelve a sentir paz. Porque la necesidad aleja eso de tu vida. Cuando tú das exceso de importancia a algo, es sinónimo de que no lo tienes. Pero cuando tú no le das nada de importancia y te sientes en paz, es porque ya lo eres. Invitarles, chicos, que tengo un grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo información de valor para que puedan hablar y comunicarnos y crear un entorno donde todos queramos mejorar nuestras mentes. Bueno, los espero, les dejo en el link, pues vamos a ayudar a resolver problemas y a dar solución a determinadas situaciones. No olviden de suscribirse. Hasta luego. Cuídense mucho. No se olviden de like. Chao.